Pensando un poco, eh, repasando algo de lo que hemos estado viendo. Em, Leo, el fin de semana pasado, estuvo compartiendo ahí los versículos 6 y 7, ¿no? Y vamos a repasar un poco, vamos a dar una lectura, así entendemos un poco mejor. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y fuimos viendo un poco esto, ¿no? ¿Cuál era el sentimiento del apóstol Pablo hacia los hermanos allí? Recuerdan que esta es una de las cartas, o la carta, mejor dicho, recordada como la carta del gozo, del regocijo, ¿no? De ese deseo, o de esa manifestación de ese deseo, de, mucho más que una alegría, ¿no? Realmente un gozo de ser hijos de Dios, ¿no? De ser, como dice acá, hermanos míos. Pablo no le está escribiendo a cualquier uno, le está escribiendo a creyentes. Le está escribiendo a hermanos en la misma fe, hijos de Dios, ¿no? Gozo y corona mía. Esto es como diciendo, cuando los veo a ustedes, eso es como que a mí me llena de orgullo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De orgullo santo, entre comillas. ¿No? Entonces es como que Pablo lo que está diciendo es, cuando veo sus vidas, eso me llena de gozo. Ver cómo ustedes se están conduciendo en la vida cristiana, eso realmente es algo que me llena, que, que me deja mucho más que alegre, mucho más que contento, ¿no? Y bueno, cuando uno ve la iglesia y ve que la iglesia va creciendo, junto con el trigo también aparece ¿qué cosa? La cizaña, ¿no? Entonces, a medida que la iglesia va creciendo, comienzan a haber dificultades, comienzan a haber problemas. Y bueno, en la iglesia de los filipenses eso no fue una excepción. Habían dos hermanas, Evodia y Síntique, como dice ahí el versículo 2, que bueno, al parecer no estaban caminando en un mismo sentir, no estaban yendo para el mismo lado, ¿no? Esa parte ya la dio Marcos y la hizo perfecto, así que yo no la voy a repetir, pero vemos que a medida que va habiendo crecimiento en la iglesia, vienen también las dificultades. Y somos llamados a que cada vez que eso pase, poder ir solucionando cada conflicto, ir solucionando cada diferencia. Y no es, bueno, se va a hacer como yo digo, ni yo voy a ceder para hacer como tú dices, sino los dos tenemos que ceder para ir en pro de lo que Cristo dice. ¿Cómo? Sí, sí, estar en el mismo acuerdo, pero no entre nosotros, sino en común acuerdo con el Señor, con lo que Dios dice. Y eso es un poco lo que Pablo está animando, ¿no? Ruego, dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, ¿no? A este destinatario de esta carta, que ayudes a estas combatientes, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. A veces pasa que las situaciones que surgen, no siempre las personas afectadas lo solucionan entre ellos. Y es necesario a veces que un tercero tenga que actuar en la situación y llegar a solucionar eso. Y Pablo les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y este es un poco lo que apunta Pablo en toda esta carta, a buscar el regocijo, la alegría, no en las situaciones que pasan, sino que mi gozo sea Cristo, regocijarme en la persona de Cristo, en lo que Dios está haciendo. Vuestra gentileza, dice el versículo 5, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, ¿no? Conocemos que la iglesia de los filipenses fue una de las, o la iglesia que mientras Pablo estaba en Tesalónica le envió una ofrenda, le envió una ayuda, ¿no? Y de esa forma poder ir apoyando la obra misionera, ¿no? Esto es algo interesante para destacar, no es apoyar a Pablo, es apoyar la obra misionera, apoyar el ministerio de misiones, apoyar
este servicio, esta área, que es de ir y llevar ese mensaje, ¿no? Y Pablo dice, yo he aprendido, se va a ver un poco más adelante, ¿no? Yo he aprendido a vivir con mucho y con poco, ¿no? Pero yo no me fijo en lo que tengo, si tengo mucho o si tengo poco. Mi gozo, mi corona es Cristo, ¿no? Ver que la obra de Dios va avanzando. Y Pablo dice, le da ahí, hace un punto, ¿no? Y comienza, el Señor está cerca, punto, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener presente. Cristo está cerca. Nuestra esperanza, ¿no? Aquel que vino, que murió en la cruz, que dio su vida por mi pecado, por tu pecado, que estuvo en el sepulcro, pero que resucitó y que ahora está con el Padre preparando lugar, ¿no? Para nosotros, para todo aquel que cree en Cristo como su Señor y Salvador, Cristo está preparando lugar para esa persona, ¿no? Y un día va a volver. Ni siquiera Cristo sabe cuándo, solamente el Padre, ¿no? Y está la promesa de que va a volver. Mientras Él no vuelve, dejó a alguien que nos está acompañando todo el tiempo, ¿no? Y es el Espíritu Santo, como dice ahí en Hechos 1:8, ¿no? El Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, está morando en nosotros. Y bueno, y lo vemos en otras cartas también, como en Efesios. Pero el Señor está cerca. ¿Y qué importancia le habrá dado el apóstol Pablo, ¿no? En dedicar esta partecita en decir, el Señor está cerca. No, muchas veces creo que andamos enredados en las cosas del mundo, andamos enredados en lo de acá abajo y nos olvidamos que nuestra ciudadanía está en los cielos y es de allí donde esperamos a Cristo. Por eso Pablo le dice, Cristo está cerca, el Señor está cerca. Y viene siguiendo en esta sucesión de hechos, le dice después en el versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿No? En medio de esta sociedad hemos sido convencidos de que necesitamos algo, ¿no? Antiguamente, según me contaron, antes iban y le pedían a los padres y decían, papá, quiero esto. Ahora ya cambió el verso. La sociedad ahora te hace creer que necesitas eso. No es que quiero, ya ahora lo demando y hago lo que sea necesario para tener eso. Entonces, ya vamos y le decimos, van los hijos y le dicen a los padres, papá, necesito esto. Entonces suena como más, ¿no? Y en el mundo estamos así, muchas veces vivimos en este sistema mundo convencidos de que necesitamos. Necesito un auto, necesito una moto, necesito, ¿no? Y creemos que necesitamos todo eso. Y a veces hasta, ya te dejo, y a veces pensamos y decimos, no, pero yo necesito un vehículo para servir al Señor en este sentido. No, no necesitas. Si Dios te lo da, gloria a Dios. Pero puedes servir a Dios sin el vehículo. No es una excluyente. ¿Qué iba a decir? Exacto, muchas veces estamos pensando que lo material es todo, pero no es todo, ¿no? Y entonces Pablo le dice, por nada estéis afanosos. No se preocupen por todo ese sistema mundo que les hace meter en la cabeza de que necesitamos, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿no? Dos cositas que son diferentes, la oración y el ruego. Una cosa es orar y otra cosa es rogar al Señor, ¿no? Y Pablo nos exhorta, nos anima a que hagamos las dos cosas, a poder traer todas nuestras peticiones delante del Señor, a poder orar, ¿no? Y una de esas formas de estar orando es en ruego, rogando a Dios por eso. Yo creo que todos nosotros deberíamos tener una oración en forma de ruego y es, Señor, que te conozcan, ¿no? Que la gente conozca a Cristo, que las personas conozcan al único y suficiente Salvador. Pero muchas veces estamos pidiendo otras cosas. Señor, necesito este auto. Necesito cambiar, preciso uno de
10 pasajeros, ¿no? Porque la iglesia la familia va creciendo y demás, y bueno, y uno dice necesito, no sé si es que lo necesito, lo quiero, lo demando, ¿no? No quiero decir con esto que no le pidan a Dios y estén orando por alguna de esas cosas. Cada uno sabe qué pedirle a Dios. Yo tampoco sabía. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viviendo en esta sociedad, viviendo en un mundo tan acelerado, en un mundo que quiere todo, no para ahora, sino para ayer, ¿no? ¿Cómo será que hasta está la aplicación, ¿no? ¿Pedido? Ya, ya. No es pedido para dentro de un rato, es pedido ya. Lo quiero ahora, ¿no? No sé cuántos de ustedes piden comida para su trabajo y algo que no nos gusta, muchas veces es tener que esperar 1 hora para que llegue la comida, ¿no? La quiero ya, es como que hacemos el pedido y espero que toquen el timbre enseguida para que aparezca la comida, ¿no? Y así estamos, en un mundo que no está andando, nos atropella, ¿no? Estamos en un mundo tan acelerado y queremos todo ya, y eso genera ¿qué cosa en nosotros? Ansiedad. Y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esto. Eso genera ansiedad, genera un querer tener todo ya, ahora, de la forma que yo lo quiero, ¿no? Y genera el tener esta ansiedad muchas veces nos lleva a querer tener todo bajo nuestro control, ¿no? Y queremos tener todo bajo nuestro control. Yo quiero poner las cosas a cocinar y que salgan en 2 minutos. Inventan el microondas, ¿no? Entonces yo quiero todo ya, lo necesito ya, ¿no? Entonces no queremos pasar procesos. Queremos llegar al final del camino sin pasar por el camino. Queremos llegar a la meta sin antes estar en la carrera. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Ahora yo digo y pienso, ¿no? ¿De qué me tiene que guardar el Señor? O la paz de Dios, ¿qué tiene que guardar en mi vida? ¿No? Tiene que guardar mi corazón. ¿Por qué tiene que guardar mi corazón? Porque mi corazón es engañoso. Hace unos días escuchaba el ejemplo que un hermano estaba poniendo acerca de esto. Muchas veces, creo que la mayoría de los jóvenes ha visto la película de Piratas del Caribe, ¿no? Varios ya la han visto. En dado momento, Jack Sparrow ahí está con una brújula, ¿no? Y la brújula casualmente guiaba hacia el norte, ¿no? Pero no el norte habitualmente. Una brújula normalmente marca el norte, ¿verdad? Espero que todos sepamos lo que es una brújula. Empezando por ahí. ¿No? Entonces la brújula marca ¿qué cosa? Los puntos cardinales. La brújula marca el norte, me muestra dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, el oeste. ¿No? Y le da el sentido, la dirección a cuando yo quiero emprender un viaje, ¿no? Y este capitán lo que hacía era ponía la brújula y casualmente le mostraba algo que él quería. Entonces por ahí escondida había un tesoro. Y dice, oh, encontré un tesoro, ¿no? Y la brújula, el norte, lo guió hacia eso. Sigue el viaje y le guía a una botellita de whisky. ¡Oh, qué mágico! El destino me guió a esto. Y muchas veces nosotros estamos así. Ponemos la brújula y la asentamos sobre la base de nuestro corazón. Y vamos a donde nuestro corazón dice. Vamos hacia lo que nuestro sentido, lo que nuestra naturaleza quiere. Pero cuando sacamos la brújula de ese lugar y la colocamos en lo que Dios dice, vemos que el norte es otro.
vemos que el norte que Dios nos marca es otro. Y acá lo que estaba pasando también era lo mismo, ¿no? Queremos correr detrás de cosas que no son las que Dios quiere. Estamos buscando la paz en los lugares y en las cosas que Dios no quiere. Estamos buscando la paz en satisfacer nuestro propio deseo. Estamos buscando la paz en guiar hacia lo que mi mente dice, lo que mi corazón quiere. Pero no estamos siendo guiados por lo que Dios quiere para mi vida. Yo te hago una pregunta. ¿Le has preguntado a Dios qué es lo que Él quiere para tu vida? ¿Le has preguntado a Dios cuál es el sentido de tu vida? No el sentido para decir si vivo o muero, no ese sentido, sino la dirección. ¿Le has pedido a Dios dirección en tu vida? ¿Le has pedido a Dios que Dios te guíe? ¿No? Y sinceramente tener la guía de Dios, no el hecho de decir, yo quiero esto y creo que es lo que Dios quiere. Entonces poner la brújula de tal forma que vaya por donde yo quiero. Sino esa guía que está basada en la paz de Dios, en la paz que Dios nos da cuando damos pasos hacia lo que Dios quiere, ¿no? Y necesitamos que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que muchas veces va en contra de lo que yo puedo entender, ¿no? Un ejemplo claro, si alguien viene y me da una cachetada, naturalmente, ¿qué hago? Lo bendigo. Difícilmente vaya a salir bendición, ¿no? Y sin embargo, Dios lo que me dice es, dale la otra mejilla. Y uno no entiende esto. Ahora, vamos a poner a jugarnos con esto. Si yo voy y le pego, le pago mal por mal, ¿qué va a pasar? Y va a haber un mal mayor, ¿no? Y eso nunca, tal vez nunca tenga fin. Exacto. Ahora, cuando yo decido pagar bien por mal, ahí se corta eso. Pongo fin a eso. Vamos del otro ejemplo. Cuando se genera chisme, murmuración, y yo pongo mi oído, ¿qué va a pasar? Eso va a seguir. Porque como dice la Biblia, el chisme entra como bocado suave, entra como algo agradable. Mirá, y te dijo eso de mí. Ajá. ¿No? Y entra así como algo piadoso. No, pero Fernando, te lo voy a contar para que estés orando. No, no, no. No hay murmuración santa. No, eso no existe, es murmuración. Y eso es pecado, y Dios lo llama pecado. Entonces nosotros tenemos que llamar las cosas como Dios lo llama. Dios dice que eso es pecado, es pecado. No puedo decirle, no, no, pero es un motivo de oración. No, 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 no queramos, no vamos a querer camuflar. Y necesitamos entonces que Dios guarde nuestros corazones. Yo necesito que Dios guarde mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón es engañoso. Y me va a llevar a hacer las cosas que yo quiero. Y muchas veces me va a llevar a hacer las cosas que yo quiero, haciéndome creer que es lo que Dios quiere. Y eso es lo peor todavía. Cuando yo me autoconvenzo de que Dios quiere esto. ¿No? Entonces, cuando yo me autoconvenzo de algo que yo estoy queriendo y le pongo el nombre de Dios, es jodido. Es jodido porque las consecuencias son terribles, ¿no? Y también guardará nuestros pensamientos, pero no los va a guardar en cualquier lugar, los va a guardar en Cristo. Y esto es a lo que queremos apuntar un poco ahora. Y es lo que vamos en el versículo 8. Dice, por lo demás, lo que está diciendo es, por las cosas que les digo acá arriba, las cosas que les dije antes, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y cuántos han escuchado alguna vez esa frase que dice, somos lo que comemos? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Saben quién la dijo? Pero al final tiene el chisme por la mitad. ¿No? ¿Eh?
faltó la fuente, ¿no? Algunos le han adjudicado esta frase a algunos filósofos de medios contemporáneos, ¿no? Pero esta frase surge de un alemán llamado Ludwig Feuerbach. Ya se lo saben de memoria, ¿no? Dice, este hombre era un filósofo y antropólogo alemán del siglo XIX. ¿Alguno es contemporáneo de él? No, ¿no? Bueno. Además de esto, este hombre era un humanista ateo, ¿no? Y estaba luchando a favor de aquellas personas que en su época eran, en cierto sentido, como desfavorecidos en cuanto a la alimentación. En su lugar estaban pasando, había esta necesidad de velar por aquellas personas que estaban pasando hambre, de velar por aquellos que no tenían accesibilidad a ciertos alimentos. Entonces por ahí la alimentación era demasiado precaria, ¿no? Y bueno, surgió toda la discusión con la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica les decía que el hombre simplemente necesitaba pan y agua para sobrevivir, ¿no? Y en medio de toda esa revuelta, este hombre ateo agarra y dice esta frase: si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Este señor lo que estaba diciendo es, la Iglesia Católica lo único que enseña es acerca de los pecados, acerca de pagar el indulto como forma de paga por el pecado, algo que no era lo que Dios quería. Entonces este hombre también dice, en vez de estar preocupándose por eso, preocúpense por dar alimento a las personas, ¿no? Acá en el medio hay una frase que dice, en vez de dar discursos en contra del pecado, denle mejores alimentos. Yo creo que hay que seguir hablando acerca del pecado, porque eso es un mal que sigue con nosotros. En eso no estoy de acuerdo con él, ¿no? Nosotros debemos seguir hablando a la gente acerca del pecado, porque el pecado sigue matando. El pecado sigue separando a Dios, mejor dicho, al hombre de Dios. Y eso lo dice Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la separación. El hombre sigue estando lejos de Dios. Y es necesario pagar un precio. Y ese precio ya lo pagó Cristo en la cruz. No hay que pagar nada más para tener remisión del pecado. Pero en cuanto a esto, el hombre es lo que come. Pensaba en un versículo que habla algo similar. Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice así. Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Está hablando del hombre, está hablando del ser humano. Entonces, en vez de decir, el hombre es lo que come, le puse como título a este mensaje, somos lo que pensamos. Tú y yo somos lo que pensamos. Lo que tú piensas es lo que te hace ser, o es como te hace ser, mejor dicho. Y esto es un poco lo que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí a los filipenses, ¿no? Pensando todo esto que ya les dije antes, pudiéramos parafrasear, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en estas cosas debemos pensar. O como lo dijo el Señor Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla la boca.
O dicho de otra forma, el árbol se conoce por su fruto. Y es todo esto lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo puedo mirar a cada uno de ustedes y puedo ver actitudes, puedo ver acciones, puedo ver, como dice otro actor, que el hombre, mejor dicho, las acciones de los hombres son el resultado, el fruto de sus pensamientos. Entonces, la forma en que nosotros nos conducimos demuestra la forma en cómo estamos pensando. ¿Les parece que eso es verdad o que es mentira? A ver. Las acciones de los hombres son el resultado, el fruto de lo que pensamos. ¿Es verdad eso o no? Ahí está. Entonces, ¿qué concluimos? Que lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios nos está diciendo es verdad. Entonces, lo que el hombre piensa, así es él. Entonces, si yo estoy todo el tiempo pensando en mi cabecita, tengo unas ganas de matar a aquel, ¿qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Hay odio, hay rencor. Entonces, mis acciones van a ir ¿para qué lado? Para ese lado. La brújula va a estar guiado a eso, ¿no? Entonces, somos lo que pensamos. Somos, el hombre es lo que hay en su corazón. Como es el hombre en su corazón, en su pensamiento, así es él. Y yo te pregunto, ¿en qué piensas? No ahora, porque ahora sé que todos están pensando, bueno, ¿en qué momento va a terminar José de hablar así me voy? No, no ahora. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pensamiento? ¿En qué piensas? Cuando estás ahí en tu momento de intimidad, ¿por dónde anda tu cabeza? ¿No? ¿En qué deberías pensar? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que alguien te esté ayudando a ordenar tus pensamientos? Y decíamos hace un ratito, ¿no? Que todo esto genera ansiedad. Y la ansiedad genera querer tener todo bajo control. Y además de eso, cuando yo no puedo tener todo bajo control, ¿qué pasa? Me desespero y otra palabra que escuché por ahí. Frustración, ¿no? Me frustro. Y cuando llega la frustración a mi vida, ¿qué pasa? ¿Pierdo? ¿Control? ¿Qué más? Hablen fuerte porque estoy medio sordo. Pierdo la paz. ¿Qué más? Desánimo. ¿Qué otra cosa? Les doy una pista. Exacto. Esa palabrita que muchas veces no se quiere mencionar en nuestro ámbito, pero la depresión existe. La depresión hay que tratarla. Capaz que me meto en un lío, pero la depresión hay que tratarla espiritualmente, pero también hay que tratarla físicamente. La depresión tiene un foco, tiene un inicio en lo espiritual. Tiene su comienzo ahí. Pero muchas veces se somatiza y repercute en nuestro cuerpo. Afecta a nuestra mente. Y para eso hay profesionales. Y una de las cosas que le quiero decir es, hermanos, si ustedes necesitan ayuda en este ámbito, no se lo guarden. No se lo guarden. Busquen ayuda. Identifiquen cuál es la raíz de ese problema, de esa depresión. Trátenla con el Señor. Trátenla con el Señor. Pero también busquen ayuda profesional. Dios ha permitido que psicólogos se formen,
psicólogos cristianos, Dios ha permitido que psiquiatras cristianos se formen. Y son profesionales que Dios está usando en esa área. No te voy a decir que saques del lado lo espiritual y que vayas a lo fisiológico nada más. Yo creo que es un trabajo de las dos partes. Pueden estar de acuerdo conmigo o pueden no estarlo. Y yo no los quiero convencer de que estén de acuerdo conmigo. Ustedes tienen que escuchar todo y retengan lo que les sirva, ¿no? Pero este es mi punto de vista. Y creo que son herramientas que son muy útiles. Y no quiero que digan, no, José, porque trabaja en el área de la salud, piensa así. No solo por eso. Buscar ayuda, decir necesito ayuda, no hace que se te caiga nada. ¿Entiendes? Si yo ocupo un puesto, una posición, y que yo venga y diga necesito ayuda, a mí no se me cae nada. Lo único que puede pasar es que crezca mi orgullo. Pero caerse, no se me va a caer nada. Y el apóstol Pablo les dice, piensen en todo aquello que es verdadero. Muchas veces la depresión llega a nuestra vida y en esto de salud mental muchas veces llega, hay que tratar estas cosas porque lo que estamos pensando no es verdadero. Muchas veces la raíz de todo eso no es verdad, no es cierto. Muchas veces la raíz de los problemas surge de un pensamiento. Porque aquel me miró de esta forma. Y capaz que la persona ni siquiera te estaba mirando a ti, estaba mirando al que estaba atrás tuyo. Pero tú entendiste que te estaba mirando a ti y te lo tomas personal. Exacto, y te hace la cabeza, ¿no? Y comienza en nuestra cabecita a empezar a maquinar algo que no es cierto. Ahora, ¿en qué momento yo voy a descubrir si eso es verdad o no? Cuando voy y le digo al hermano, Peluca, ¿era a mí que me estabas mirando? ¿Dijiste eso por mí? ¿No? Estaba mirando la cruz. Entonces, yo no tengo forma de saber si eso es verdad o no, si no voy y hablo con el hermano. En el caso de que sea entre personas, entre alguien, ¿no? Un conflicto de ese tipo. Pero muchas veces los conflictos se generan en nuestra cabeza. Y dejamos que la semillita de la duda caiga. Y que vaya echando raíces. Y lo que va haciendo es separarme. Entonces ya mi pensamiento deja de ser verdad. Y entonces comienzo a generar una idea en mi cabeza que cuando esa idea permanece por mucho tiempo, sale por la boca después. ¿O solo a mí me pasa? Cuando esa idea queda en mi cabecita y yo la voy masticando, cuando llegue el momento, voy a sacar eso. Voy a hablarlo, voy a decirlo. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 25, nos dice lo siguiente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dejemos de lado la mentira, lo que sé que es mentira. Pero aquello que tengo duda, y si salgo a desparramarlo y no es cierto, eso es mentira. Y no solo es mentira, sino que es murmuración. Y eso va a hacer muchísimo daño. ¿Tengo duda de lo que me dijo, de lo que me quiso decir? Pregunta. Yo personalmente escucho muchas cosas. Y muchas veces me maquino de si será, y me habrá querido, me dijo esto, pero me habrá querido decir esto otro. Entonces ustedes cuando me quieran decir algo, vengan y me lo dicen de frente, así de una. No estén dando vuelta, tirando, buscando la vuelta para querer decirme una cosa, diciéndome otra. Díganme lo que me quieren decir.
Porque también, pero si ustedes me dicen o van buscando la vuelta, no, pero te dije esto, pero te quería decir otra cosa, ¿me van a armar un matete en la cabeza? Entonces, a mí me cuesta eso, entonces vengan y díganmelo de frente. No ahora porque quiero regalado, pero digan las cosas como son. No, no, te quise decir otra cosa, no, no, no. Digamos lo que realmente queremos decir. Hablen verdad, hablemos verdad los unos con los otros. Y esto es de lo verdadero, de estas cosas que tenemos que estar pensando, que sea algo que tenga que ver con la veracidad, que sea algo real, que sea algo cierto. No el producto de una fantasía, no fingiendo nada, no siendo hipócritas. Capaz que suena duro, pero muchas veces estamos siendo hipócritas en esto. Que nuestro pensamiento sea en lo verdadero, que nuestro pensamiento tenga su base en lo que es verdad, en lo que es cierto, en lo que yo puedo comprobar. En eso tiene que estar mi pensamiento, ¿no? Lo otro que Pablo dice, en lo honesto, ¿no? Cuando uno piensa en lo que es algo o una persona honesta, ¿no? Eh, piensa tal vez en una persona que es merecedor de respeto, es merecedor de, de, este, de reverencia. Es como decir, me saco el sombrero para este, ¿no? Y somos animados también a eso, a pensar, o como dice ahí en 1 Corintios 8:21, procurad hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también, sino también delante de los hombres. Mi pensamiento no solo lo perciben los hombres, mi pensamiento Dios lo conoce. En mi pensamiento debe haber honestidad. Debo ser honesto en lo que estoy pensando. No pensar una cosa y decir otra, porque ahí no estaría siendo honesto. Ahí no estaría siendo, ahí estaría siendo hipócrita. Ahí estaría siendo mentiroso, ¿no? Lo justo, dice el próximo punto, ¿no? Lo que es justo. Cuando uno piensa en justicia o en algo justo, lo primero que piensa es, ¿no? Un castigo justo. Y después empieza a sacar conclusiones de si fue justo o no fue justo. Dice Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Esto de ser justo tiene que ver con ser recto, ¿no? La rectitud, marcar una línea, trazar una línea y pasar por ella, transitar por ella. No me desvío ni a un lado ni al otro, ¿no? Lo opuesto de ser recto, ¿qué sería? Torcido, corrupto, ¿no? Lo justo es que si yo voy por la ruta y tengo un cartel que dice a 90 kilómetros por hora y yo voy a más velocidad y el policía caminera que está más adelante con el radar me detecta y me para y me va a hacer una multa, lo justo que es que me ponga la multa. ¿Por qué? Porque estoy en infracción. Entonces lo justo de él es que me ponga la multa. ¿Qué sería lo torcido, lo corrupto? Bueno, viste que venía a 110 kilómetros por hora, ¿no? Y el cartel dice 90. Este, viste que te tengo que multar, ¿no? ¿No? Y ¿a quién no le ha pasado eso? De que estés en esa situación y que te digan, bueno, pero y la multa te va a salir tanto. Pero tal, si quiere lo podemos arreglar acá entre nosotros. Eso sería corrupto, ¿no? Está mal, no es recto. Y peor todavía sería que yo, siendo un hijo de Dios, le diga, bueno, está bien, amigo, vamos a arreglar acá. ¿No? ¿Verdad? Bien. Tendría que ir a 90 kilómetros por hora. Tendría que ir a esa velocidad.
Pongo este ejemplo porque sé que a ninguno le pasa. Sé que todos andan a 90 en la ruta. Andamos a 90. Entonces, eh, somos llamados a ser así en nuestra forma de pensar. Ser justo. Ser justo. No pensar ni más ni menos. Es esto. Es lo que es. No me tengo que estar queriendo escarbar a ver si y sacar conclusiones de lo que no es o lo que me quiso decir. No, no, no. Es esto. Justo. ¿No? Tiene que ver con esa justicia. Exacto. Tiene que ver con honradez. ¿Mi pensamiento está siendo honrado? ¿Hay honradez en mi forma de pensar? ¿Hay rectitud? ¿Hay algo justo? Lo otro que Pablo menciona es lo puro. Y acá entramos en un gran problema. El Señor Jesucristo allí en Mateo 5, versículo 28, le dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y acá tenemos dos problemas. Primero, que mira, y segundo, que codicia. Que no es aquella mirada de que uno va pasando y vio algo y simplemente, sino es aquella mirada de que uno quedó mirando, y más que una mirada es una placa, ¿no? Una tomografía de aquello. Entonces, y se ríen porque les pasa, ¿eh? Ah. Entonces, lo que Dios está diciendo es, cuando yo miro de forma incorrecta, mi pensamiento no puedo esperar que sea correcto. ¿Entienden? Entonces, esto tiene que ver con santidad. Esto tiene que ver con esa santidad que Dios me dice que sin santidad no voy a ver a Dios. Exacto. Esa santidad que Dios me demanda, allí en Primera de Pedro, pero también en Levíticos, ¿no? Levítico 11, 44 y 45, surge esto. Sean santos, porque yo soy santo. Y Dios no me va a pedir algo que yo no puedo cumplir. Dios no te va a pedir a ti nada que tú no puedas cumplir. ¿Están convencidos de eso? ¿Ustedes saben eso? ¿O ustedes creen que lo que Dios les está pidiendo es más de lo que ustedes pueden dar? Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes dar. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedas obedecer. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. O sea que si Dios te está diciendo, sé santo, es porque tú puedes ser santo. Y acá podemos entrar en un lío teológico. Si soy santo o no soy santo, si puedo ser santo o si no puedo ser santo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que nosotros posicionalmente ya somos santos, porque Dios en Cristo nos ve santos. Pero Dios me pide a mí que yo sea santo, porque Él es santo. Ahora bien, Dios ya me ve santo, pero ¿y cómo es que Dios quiere que yo sea santo? Ya soy santo. Muy bien. Entonces, en este peregrinar, porque tú y yo somos extranjeros y peregrinos acá en la tierra, Dios quiere que nosotros podamos vivir en santidad. Y pasamos por este proceso de santificación, donde cada día yo decido apartarme del pecado y acercarme a Dios. Y esto es lo que Dios quiere. Sean santos, porque yo soy santo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Como dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Ese es el llamado que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Sean santos porque yo soy santo. Caminen en esta santidad, en esta santificación. Y esa santificación requiere limpieza. Para ir limpiando, ir sacando todo aquello que
que no es de Dios, todo aquello que no sirve. Alguien decía estos días, la basura, ¿a dónde va? Al tacho. La basura va al basurero, no tiene que ir a mi mente. Si yo estoy pensando basura, voy a hacer basura. Voy a acumular basura, voy a hacer basura, voy a ser un basurero. Y de mi boca va a salir basurero, va a salir chanchada, va a salir cualquier cosa. Mis relaciones no van a ser buenas. Entonces, sean puros. Tiene que ver con santidad, con limpieza, con santificación. Tiene que ver con no estar contaminándonos con este mundo. Tiene que ver con limpieza. Piensen en lo amable, les dice el apóstol Pablo también, ¿no? Cuando ustedes piensan en una persona amable, ¿qué están diciendo? Que esa persona da gusto amar, ¿no? Claro, que veo a la persona y me genera tener amor por esa persona. No amable genera rechazo, genera repudio. Entonces, piensen en esas cosas que generan esta amabilidad. Piensen en esas cosas que, como leíamos, ¿no? En todo lo verdadero, todo lo bueno. De buen nombre, dice también, ¿no? Algo de lo que yo pueda decir, mira, esto. Que sea lindo, que sea agradable. Nuestros pensamientos, que a veces no son así. ¿No? Que tenga una buena reputación. Eso es un buen nombre. Ahora yo, si los pongo acá adelante y les digo, bueno, cuéntenme qué están pensando. ¿A ustedes les da orgullo lo que piensan? ¿O les da vergüenza? Muchas veces da vergüenza. Bueno, entonces eso es lo opuesto a lo que Dios dice. Eso no es de buen nombre. ¿Entienden? Que sea digno de alabanza. No alabanza para mí, sino que lo que yo pueda generar en mí, o que lo que haya, lo que salga de mí, la gente pueda mirar y decir, mirá, este es un buen hijo de Dios. ¿Cómo cambió? Ahí está, ¿no? Entonces, la gente va a conocer a Cristo, una, por lo que le contamos, pero también por cómo se aman entre ustedes, por cómo nos amamos entre nosotros, por cómo nos comportamos. Y nuestro comportamiento demuestra lo que estamos pensando. Y sigue el versículo 9 y el apóstol Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Como ya hemos mencionado varias veces, qué lindo es poder cada uno de nosotros decir, bueno, todo esto que les enseñé, ustedes ya lo vieron en mí, ya vieron el ejemplo en mí, ya vieron que yo me conduzco de esta forma y que yo soy digno de imitar, no por mí mismo, sino porque yo imito a Cristo. Entonces, ustedes me pueden imitar a mí. Yo soy copia fiel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ustedes lo aprendieron, lo recibieron, oyeron y también vieron de mí todas estas cosas. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 7 decía, y la paz de Dios guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y ahora dice, el Dios de paz. El Dios de esta paz estará con vosotros. Hermano, yo no me voy a extender más, ya me fui demasiado. Buenazo, muchas gracias. Pero yo lo que quiero que pensemos es, como dice Jeremías, capítulo 4, versículo 14. Dice así, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad?
Yo lo que te quiero animar es a que primero hagas como el salmista. Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, pruébame, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Yo te animo, hermano, que le digas a Dios, Señor, examíname. Mírame cómo están siendo mis pensamientos, mira cómo están siendo lo que está dentro de mí, que capaz que nadie ve. Examíname. Y cuando Dios te muestre esas cosas, yo te hago esta pregunta. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo? Esos pensamientos van a seguir haciendo nido en tu cabeza hasta el momento que tú les digas, aquí fue. Pero es una decisión tuya. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y yo no la puedo tomar por ti. Lo que sí te quiero dejar y animar es a lo que dice Efesios 4, versículo 17, y con esto termino. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andemos en este camino que hemos andado. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay dureza en tu corazón. Al escuchar lo que Dios te dice, ¿sigue endureciendo tu corazón o hay un lugarcito para lo que Dios dice? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, esto es lo que pasa cuando nosotros endurecemos nuestro corazón a Dios. Perdemos toda sensibilidad. Perdemos sensibilidad y ya pierde valor lo que Dios tiene para mí. Pierdo todo eso, ¿verdad? La fe y todas esas cosas. Se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el entendimiento de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es lo que les quiero dejar, hermanos. Examinen su vida, su corazón. Escuchen lo que Dios les está diciendo. Lo que haya que cambiar, cambien. Si hay que buscar ayuda, busquemos ayuda. Y todo esto tiene un propósito, y es que se pueda estar formando en nosotros la mente de Cristo, el carácter de Cristo. Que podamos vivir con nuestros pensamientos lo que es Cristo. Entonces, cuando mi pensamiento está en Cristo, ¿en quién no está? No está en mí. Entonces, cuando yo dejo de estar pensando en mí, desaparece la depresión. Porque la depresión se centra en mi problema, en mi dificultad. La ansiedad en mi falta de control, en mi desespero. Pero cuando yo estoy con los ojos puestos en Cristo, aquel que es el autor y el consumador de mi fe, yo puedo caminar hacia esa meta. Puedo ir en rectitud. Mis pensamientos van a ir en rectitud. Entonces permitamos que se vaya formando la mente de Cristo. Y recordemos esto. Piensa de esta manera, piensa de la manera que el apóstol Pablo lo dice, en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, en aquello que
Me da gusto decir que estaba pensando eso, ¿no? En aquello que hay virtud y que es digno de alabanza, de gozo. Pensemos en esto de, se puede hablar mucho más, la depresión y de todo esto, pero todo surge porque en mi mente no está donde tiene que estar. Señor amado, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos hablas, por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra, que es útil, Señor, para nuestra vida, para instruirnos, para corregirnos, Señor, redarguirnos, Señor, hacer volver de nuestro mal camino. Y también, Señor, nos guías a poder andar en esa justicia tuya, de forma piadosa, como a ti te agrada. Y en este proceso de santificación en el que estamos, Señor, queremos poder ir sacando nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Poder, Señor, ir haciendo que crezca Cristo en mí. Que yo vaya menguando y que lo que haya en mí sea la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu ayuda en esto. Necesitamos llevar a ti, Señor, cautivos nuestros pensamientos. Necesitamos, Señor, poder cambiar nuestra forma de pensar y pensar en todo aquello que vimos recién, Señor. Señor, en medio de la dificultad, en medio de la ansiedad, en medio de la depresión, que podamos mirar, sacar la vista de nosotros y mirarte a ti. Poder, Señor, caminar puestos los ojos en Cristo. Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor. En nombre del Señor Jesús.